Y ahora vamos a conversar con Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, una persona que conoce muy de cerca la situación que está viviéndose en la Araucanía, para tratar de no solamente entender lo que ocurre, sino que sobre todo tratar de ver cuáles son los mecanismos que eventualmente en un nuevo gobierno, donde hay traspaso de mando, donde las cosas que se estaban haciendo y que eventualmente no habían tenido fruto, pueden mejorarse, pueden de alguna manera tratarse de otra manera para justamente tratar de generar no solamente un entendimiento, sino que líneas claras respecto de una zona que está llena de todo tipo de discusiones, de controversias y, desgraciadamente, también de violencia. Pedro Cayuqueo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿cómo se entiende a tus ojos lo que está pasando en la Araucanía? Han muerto 2 personas hace pocas horas y esto es, bueno, una suma más de una cantidad enorme de personas que han fallecido en situaciones violentas, cuando no se ve, para ser franco, nada que parezca que puede lograr desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los acuerdos, desde el punto de vista de los parlamentos, para usar un concepto muy enraizado en la comunidad mapuche. No hay nada de eso que eventualmente pueda frenar esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, son lamentablemente, Fernando, crónicas de muertes anunciadas, porque el conflicto en las últimas décadas ha ido adquiriendo un grado de violencia y de radicalidad en las posiciones de distintos actores que hacía vislumbrar que estábamos a punto de irnos al despeñadero. Hemos venido muchos insistiendo en que este es un conflicto que tiene que ser abordado de forma política por las autoridades del gobierno, sea cual sea el que esté de turno, y también por los otros poderes del Estado. Lamentablemente, ese tipo de opiniones, ese tipo de visiones que compartimos algunos, no han sido atendidas por las autoridades. Hemos tenido una seguidilla de gobiernos, tanto de centro izquierda como de derecha, que han aplicado una misma fórmula, a lo menos ya en 2 décadas de conflicto declarado en la zona sur. Y esa receta que han aplicado dice relación con la contención policial de un problema que es eminentemente político, cultural e histórico, y el tratamiento a los pueblos originarios como colectivos que requieren el paternalismo del Estado, el asistencialismo. Y la verdad es que esos 2 enfoques están profundamente equivocados, porque lo que la experiencia internacional y comparada nos enseña es que los pueblos originarios son sujetos colectivos de derechos. Esos derechos están reconocidos en tratados internacionales a los cuales Chile ha adscrito en las últimas también décadas, y ese abordaje debiera ser el que caracteriza la relación entre el Estado y los pueblos originarios en Chile, pero lamentablemente eso no ha sucedido y nos hemos encontrado en los últimos años con ya no solo la existencia de un grupo radical que reivindica la violencia política para conseguir objetivos, digamos, de cambio en Chile, sino que hoy día operan una serie de otros grupos que también disputan entre ellos cierta vanguardia armada para levantar las banderas reivindicativas del pueblo mapuche. Ahora, Pedro, se ha hablado crecientemente en los últimos meses de esta idea de que en la zona están operando bandas narcos y se habla muchísimo sobre esa variable de que, mira, aquí es cierto, hay un problema latente, no resuelto, histórico, en términos políticos con la situación en la Araucanía, pero se ha incluido ahora uno
que tiene de alguna manera un tratamiento mucho más expedito, mucho más frontal, mucho más duro, que es todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Tú has podido aquilatar esa versión y qué significa, cuánto eventualmente pesa en realidad en lo que está pasando? Por lo general son visiones interesadas las que plantean muchas veces conexiones de la causa mapuche con ya sea el terrorismo internacional. No te olvides, Fernando, que hace al menos una década atrás hubo un senador de la República que insistió con conexiones mapuches con las FARC en Colombia. Esa tesis tampoco nunca pudo ser probada en los tribunales y digamos que cayó en desuso con el tiempo. Cuando se desmovilizaron las FARC en Colombia, cayó en desuso esa hipótesis que un senador y después ministro planteó, digamos, con mucha fuerza. Ahora, existen fenómenos en la zona sur asociados a delincuencia rural, existen fenómenos asociados también a probablemente microtráfico, particularmente de marihuana. Eso está presente en todo Chile y particularmente acá en la zona central del país. Y la verdad es que no alcanzan a ser factores determinantes para explicar el conflicto en la zona sur. Lo que explica la violencia y lo que explica el recrudecimiento tanto de acciones de propaganda armada por parte de grupos mapuches, como también la radicalidad en los discursos frente al Estado, es básicamente el resultado de las malas recetas de políticas que se han implementado en los últimos 20 años y que no ha sido otra, Fernando, que intentar apagar el fuego con benzina. La judicialización, la persecución penal, ahora último, ya llevamos varios meses con estados de excepción, con militares patrullando caminos rurales y vías de la Araucanía y Biobío, no es sino una medida que provoca un escenario de confrontación que hoy día lamentablemente pude escuchar en la radio las declaraciones lamentables, irresponsables y graves del jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, el general Cuellar, que hacía una invitación a los grupos radicales a enfrentarse con los militares. Eso ya es tocar fondo en un conflicto en el cual tenemos a un militar emitiendo una declaración de ese calibre de gravedad. Y bueno, eso explica la violencia en la zona sur. No es tanto fenómenos que son paralelos, que están presentes en distintos tipos de escenarios también de conflictos sociales, como son los fenómenos delincuenciales, y que no tienen connotación de tanta gravedad como se señala por los medios. No existe, por lo pronto, carteles de drogas instalados en la zona sur, menos en comunidades mapuche. Lo que hemos visto en algunos operativos policiales ha sido más bien cultivo de marihuana en invernaderos familiares, que no deja de ser microtráfico, como lo entiende, digamos, la ley de drogas. Ahora, Pedro, al margen de eso que tú estás diciendo, hay un continuo accionar violento que indudablemente no es solamente de un lado, de un bando, pero que está progresivamente estableciéndose como un piso noticioso permanente. Una cosa de que todas las semanas o todos los días tú ves a alguien que ha asaltado, o un camión, o un comunero muerto, o en fin. Ese tipo de cosas, claro, en una de esas es 1, 2, 3 personas más acá, pero el daño que genera en términos de la población, en términos de la incertidumbre y sobre todo en términos de a ver cómo se responde a esto, especialmente cuando tú ves grupos que de repente aparecen mostrando armas por todos lados y haciendo ostentación de aquello, bueno, tú entras a preguntarte, ok, estamos súper distantes el resto del país de lo que está pasando allá, pero esta rutina permanente de casos de este tipo es evidente que no es algo que pueda tolerarse en un Estado de Derecho.
Bueno, tú tienes razón, Fernando. Hay un conflicto y ese conflicto se arrastra ya por varias décadas en grados de violencia que son inaceptables. Pero hay que comprender también que el conflicto de fondo entre el Estado chileno y los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, se arrastra hace más de un siglo. Hay un siglo de conflictividad y de controversias no resueltas entre un Estado que invadió un territorio independiente y que sometió a la población mapuche a una chilenización forzada y a una pobreza material, digamos, estructural, absoluta. Esa nación indígena que mantuvo su independencia por varios siglos y que mereció elogios por parte de cronistas europeos, españoles, incluso un poema épico que es una verdadera maravilla de la lengua castellana, como la araucana. Bueno, esa nación está viva, esa nación está en constante renacimiento en distintos ámbitos, y esa nación exige al Estado y a la democracia chilena un trato distinto, acorde a los estándares internacionales de democracias y países con los cuales Chile gusta compararse. Entonces, hay un conflicto de fondo que es profundo, Fernando, que es histórico. Aquí juega en contra también la ignorancia supina de la clase política chilena en torno a los temas indígenas. Quizás la Convención Constituyente está haciendo una pedagogía muy interesante al explicar estos temas, al permitir el diálogo intercultural en un espacio de poder. Nosotros lamentablemente hemos estado por demasiado tiempo fuera de los espacios de poder y quizás el diagnóstico que hacen los grupos radicales mapuche es que la única posibilidad que tienen de poner los temas en discusión y en la agenda pública es a través del sabotaje o a través de la propaganda armada que hacen regularmente en la zona sur. Y bueno, y debo decir que siendo una especie de abogado del diablo, que mal no les ha ido con su estrategia, porque el tema se ha instalado en la agenda pública chilena producto de estas 2 décadas de conflicto violento. Y eso es tremendo, Fernando, porque da cuenta de la pobreza de nuestra democracia a la hora de tratar a los pueblos originarios. Yo me recuerdo, Pedro Cayuqueo, de una conversación que tuve hace algún tiempo con el senador Francisco Guanchumilla, cuando él planteaba que gran parte de los temas, de las situaciones que hacían imposible que se pudiera dar un diálogo que diera frutos, era porque en ese diálogo iba a ser inevitable, así lo dijo él, inevitable hablar de la redistribución de tierra. Y cuando tú ponías el tema de la redistribución de tierras arriba de la mesa, automáticamente se paralizaba todo y no había espacio para que ese tema pudiera eventualmente ser tratado. ¿Tú concuerdas con eso? Concuerdo, porque el tema de las tierras es central en la reivindicación mapuche, tanto de los grupos más radicales como de los mapuches que plantean sus reivindicaciones y demandas por vías pacíficas o institucionales, como sucede hoy día en la Convención. Yo siento que el tema tierra es el tema no resuelto por el Estado y que se arrastra por más de un siglo, y que la reforma agraria chilena en la década del 60-70 tampoco pudo solucionar. El tema tierras es una herida abierta en la memoria mapuche. Nosotros, mi abuelo decía que cultivábamos mucho mejor la memoria que los campos, y la verdad es que somos un pueblo que cultiva la memoria, y en esa memoria está la herida abierta del despojo territorial, del robo de las tierras, del reduccionamiento de nuestra gente en pequeños retazos de tierra de mala calidad habitualmente, en las cuales nuestros abuelos, bisabuelos fueron encerrados por el Estado chileno. Entonces, la demanda de tierras es central y está en el territorio de gran parte de las organizaciones mapuches, tanto institucionales como más radicales. Ahora, es una demanda, por tanto, Fernando, que tiene solución. Es una demanda que tiene incluso, tú puedes sentarte a conversar sobre esa demanda. Es una demanda que tú puedes catastrar, es una demanda que tú puedes incluso determinar cierto porcentaje del Producto Interno Bruto, del presupuesto nacional para solucionarla. O sea,
existen muchas posibilidades de resolver esta demanda, que es territorial y también por derechos colectivos, cuando es una demanda que además en otras partes del mundo se ha encauzado de forma democrática y pacífica en mucha experiencia comparada. El caso australiano, el caso neozelandés, lo que sucede en Norteamérica con las tribus, etcétera. Existe muchísima experiencia en torno a resolver los problemas que se arrastran por décadas y por más de un siglo en torno a la propiedad austral. Y ahí tenemos que sentarnos a conversar. Y ese es el gran déficit de la democracia chilena, Fernando. No han existido instancias de diálogo político entre el Estado y el pueblo mapuche. Cuando los gobiernos de turno convocaban habitualmente a diálogos con el pueblo mapuche y se anunciaban con mucha publicidad una u otra mesa de diálogo, algunas bastante publicitadas como la mesa del Ñelol que creó en su primer periodo el presidente Piñera, esas mesas no dejaban de ser la reunión del gobierno de turno con su clientela indígena también de turno. Pero no son reuniones de alto nivel ni son espacios de interlocución política en la cual el Estado parlamenta con el pueblo mapuche y con sus distintas jefaturas. Este es un tema, Fernando, que nos lleva también a retrotraernos a la historia. Si este problema ya lo enfrentó una potencia mundial, que fueron los españoles en su época, y los españoles descubrieron el mecanismo que es el único que culturalmente el pueblo mapuche entiende para resolver este tipo de controversias, y ese mecanismo es el parlamento, el parlamentar, el establecer reuniones y acuerdos de alto nivel para tratar las controversias que se arrastran por demasiado tiempo. Ningún gobierno, desde el retorno de la democracia, ha parlamentado con el pueblo mapuche, Fernando. Y esa es la gran deuda que tiene esta democracia con los pueblos originarios en general. No existe una relación de igual a igual con las naciones originarias. Lo que existe es una mirada condescendiente, racista en muchos casos, y o paternalista, que es otra forma también de racismo. Y Pedro, ¿cuándo fue la última vez que hubo parlamentación como la que estás mencionando tú? Sé que está en tus libros, pero no lo recuerdo hoy día, donde eventualmente pudo haberse dado una vía de salida a este conflicto. Bueno, muchos historiadores y muchos estudiosos del tema indígena plantean que el acuerdo de Nueva Imperial que estableció el candidato presidencial Patricio Aylwin en aquel minuto por los pueblos originarios fue el último momento en que una gran parte de la dirigencia indígena, tanto del norte, centro y sur de Chile, estableció con alguna autoridad, digamos, chilena, en este caso un candidato presidencial que iba a ser presidente de la República en el retorno de la democracia. Ese acuerdo de Nueva Imperial fue muy importante, fue un hito, porque allí se comprometieron varias cosas para que hubiera un apoyo electoral a Patricio Aylwin. Y piensa tú, Fernando, que las cosas que se comprometieron, la primera era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Estamos en el 2021, Fernando. Todavía no existe el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y si no es por el estallido social y por la convención que hoy día está trabajando un nuevo texto, probablemente no tendríamos todavía ni a futuro ese reconocimiento. Entonces, yo diría que el último encuentro que fue político entre los pueblos indígenas, porque no solamente estaban los mapuches, sino también otras naciones originarias de Chile, con un candidato en ese tiempo, don Patricio Aylwin, fue aquel del 1989 en Nueva Imperial. Pero también está lejos de emular los antiguos parlamentos que conocemos quienes estudiamos la historia. Estoy hablando de los parlamentos coloniales con España y posteriormente quizás el más relevante para los efectos del presente, que es el Parlamento de Tapigüe de 1825, cuando el Estado chileno, el naciente Estado chileno, reconoce la autonomía del territorio mapuche, reconoce las jefaturas indígenas, su jurisdicción, su mando, y establece una relación de nación a nación con nosotros en pos de una paz duradera. Eso dice el tratado, un poema muy bonito,
Y la verdad es que ese fue el último acuerdo solemne entre el Estado con los mapuches. Es el símil del Tratado de Waitangi de los maoríes con los neozelandeses, que se firmó también en la misma época. Pedro, tú has dedicado buena parte de tu vida profesional en el último tiempo a dar a conocer la historia de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche. Tienes una serie de libros al respecto. En países donde estas cosas son tratadas de otra manera, yo he tenido la suerte de vivir en uno de ellos bastante, una de las cosas que sorprende es que hay una presencia, si tú quieres, en las universidades, por ejemplo, una presencia de cantidades de cursos que tienen y tratan los temas de los indígenas y toda la historia para llegar a ser lo que fueron. Es un ramo de colegio, además, en algunas partes. Tú has tratado de abrir un poco la mirada a través de los libros. ¿Cuál es, a tu juicio, el nudo que de alguna forma impide que eventualmente, incluso en términos culturales, en términos de conocernos mejor, se pueda dar una comprensión tanto del pueblo mapuche al resto del país como del resto del país al pueblo mapuche? Bueno, yo no puedo dejar de señalar, Fernando, que para mí el fondo del asunto es un conflicto cultural, ¿ya? Tenemos un conflicto cultural profundo entre dos sociedades, entre dos paradigmas culturales que no se conocen y que nunca han tenido la posibilidad tampoco de dialogar interculturalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una sociedad chilena que no conoce a los pueblos originarios y particularmente del mapuche tiene una carga de prejuicios históricos bastante fuerte. Desde nosotros se escribieron los peores conceptos en el siglo XX por parte de grandes pedagogos chilenos que recogieron las voces de grandes historiadores del siglo XIX y fueron voces cargadas de racismo contra nosotros. Entonces, hay una profunda ignorancia de la sociedad chilena todavía respecto de los pueblos originarios y del mapuche en particular. Esa ignorancia se traduce en racismo, el racismo que es cultural en Chile, que trasciende clases sociales y que está presente desde la Cotamil hasta la población más humilde que hay en Santiago. Entonces, para mí el problema de fondo, y desde mi visión como también escritor y periodista, siento que es un nudo cultural el que tenemos que desatar. ¿Cómo se desata ese nudo? Con cambio cultural. Con un cambio cultural que debiera ser, en primer lugar, propiciado por un Estado que entiende que la base de un sistema democrático saludable es una relación pacífica, amigable y respetuosa con sus naciones originarias. Eso es algo que la clase política chilena todavía no, creo yo, ha caído en cuenta que es un estándar democrático básico. Tengo esperanzas en las nuevas generaciones políticas que están hoy día irrumpiendo. Tengo esperanza en lo que podría suceder con un nuevo gobierno que pareciera ser que tiene una mirada distinta sobre este y otros temas. Pero bueno, también nosotros tenemos un escepticismo aprendido porque han sido tantos gobiernos, tantas campañas electorales, tantas promesas que se han hecho a los pueblos originarios y donde finalmente todo después se reduce a una mirada calcada de los gobiernos anteriores. La mirada que te mencionaba al principio, el abordaje policial de un conflicto que requiere un estudio profundo para entenderlo, que requiere probablemente un plan, una hoja de ruta a largo plazo, que no se soluciona en un periodo de gobierno. Esto implica desafíos para 1, 2 o 3 periodos de gobierno. Entonces, como me dijo una vez un periodista colega en Santiago, cuando analizábamos esto mismo, me señaló: el problema de ustedes, Pedro, de los mapuches, es que su conflicto es demasiado poco sexy, es poco atractivo para las autoridades,
porque es un conflicto que no tiene solución a la vuelta de la esquina. Entonces ningún político podría arrojarse la foto de cortar la cinta de la solución. Y la verdad es que este conflicto no requiere buenos políticos, este conflicto requiere estadistas. Y de eso no existe mucho en la clase política chilena. Bueno, Pedro Cayuqueo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Y una vez más, gracias por tus libros, porque son efectivamente muy elocuentes y con gran pedagogía sobre un mundo que efectivamente muchos no conocíamos para nada. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Chao.